Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estén revisando este material en la plataforma de YouTube o el aula virtual. Yo soy Jonathan Luis Domínguez y les doy la más cordial bienvenida a esta última sesión del curso de Teorías de la Significación, semestre 2022-2, para alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales alumnos de Ciencias de la Comunicación. En este momento pues veo que ya se han conectado alrededor de unas 7 personas. Estaré esperando a que pues bueno, hagan lo propio, lo conducente los faltantes. Y bueno, de algún modo pues bueno, ya como les he comentado, pues bueno, nos encontramos en lo que sería nuestra última sesión. Les comento como siempre que bueno, nuestra sesión está siendo videograbada por aquello que si no quieren ceder su imagen, pues pueden apagar su cámara, pero esto no resta la obligación de participar durante la sesión. Y bueno, hemos llegado pues a la culminación de nuestro curso y pues bueno, en esta ocasión pues vamos a ir vislumbrando lo que sería un tema que a mí me llamó la atención desde bueno, para cerrar los últimos temas que versan un poco entre la parte de hermenéutica, pero también que nos permite cerrar un poco la discusión sobre las teorías del signo, que es como un tema de cierre, donde vamos a confrontar pues algunas posturas que a lo mejor obedecen más a una teoría antropológica, pero sobre todo quedan subyacentes algunos elementos de lo que sería algunas posturas también de entre la dimensión estructuralista frente a la dimensión hermenéutica actual. Entonces, en esa dimensión, pues vamos a ir vislumbrando algunos elementos de lo que sería la antropología simbólica. Es un tema que invita más a la discusión, donde se pueden presentar aún más teorías, ¿no?, sobre el significado, pero en realidad van a ir redondeando prácticamente lo que hemos revisado a lo largo del curso. Como ustedes bien saben, pues hemos revisado muchas generalidades de la hermenéutica, varias generalidades de la semiótica, y en este orden, pues a veces hemos trastocado algunas situaciones liminales como la parte de la cultura, la parte de la sociedad, y en esa medida, pues bueno, en este orden de ideas, pues vamos a ir trabajando la parte de lo que sería la discusión de estas teorías antropológicas versadas sobre el análisis de símbolos, ¿no? Entonces, en esta medida, pues bueno, voy aquí a acotar la parte de la presentación para que ustedes pues, puedan ir revisando o recordando algunos elementos que revisaron del texto de Valle Verdú, este mismo que habla sobre antropología simbólica y que pues servirá mucho de colación para que ustedes puedan recordar algunos de estos elementos, ¿no? Entonces, bueno, voy a ir pasando las diapositivas, ¿no? Los objetivos de esta sesión va a ser ubicar las perspectivas de discusión sobre símbolo y signo desde la antropología, distinguir entre líneas afines entre el pragmatismo, el estructuralismo semiótico, la hermenéutica y la fenomenología, ¿no? Bueno, ahí sería distinguir líneas afines, ¿no? Aterrizar en ejemplos la pertinencia del análisis simbólico. Sé que muy bien algunos de ustedes ya subieron sus trabajos. En este orden de ideas pues va a servir como pues también para generar un tanto la reflexión. Al final de la sesión voy a comentar un poco algunos de los trabajos que he ojeado por ahí y algunas acotaciones, sobre todo si las pueden arreglar, ¿no? O sea, sobre todo que, bueno, creo que ahí en la plataforma creo que todavía se puede, pues cambiar un poco ahí el texto, pero pues bueno, hay algunas últimas recomendaciones que nos van a servir, bueno, una vez que termine de platicar esta cuestión del tema, ¿no? Jesús Eduardo, adelante. Hola, buenas tardes. Profesor, casi no me ha revisado ni calificado ninguna tarea, entonces no sé si es general o...
A ver, si quieres ahorita lo checamos al final de la sesión. Ahorita precisamente estaba viendo el avance, ¿no? De varios de ustedes y ahorita comienzo, a lo mejor ahorita lo checo, ¿no? A lo mejor se me ha, me he saltado algún tema por ahí, pero o a lo mejor, eh, ahorita lo reviso, ¿no? Sí sé que estoy desfasado en las últimas actividades. Eso sí puedo comentarlo, pero en ese sentido, si las has entregado, no tienes por qué preocuparte, ¿no? Yo ahorita lo checo, ¿no? Porque creo que Ah, sí ok. de ti me faltan calificar algunas, creo que la actividad 7 por ahí, pero déjame ver si más atrás, en ese sentido, lo que sí puedo comentar es que sí, en algunos casos, me he desfasado, a lo mejor podría ser solamente en algunos casos. Bueno, por ejemplo, no sé, de las primeras dos actividades, ¿no? Pues, por ejemplo, el sistema, por ejemplo, no me muestra atrasos, ¿no? Que me falten, ¿no? Y así ahorita lo voy revisando, ¿no? Este, porque sí, igual, ¿no? O sea, hasta la tarea 3 pues eso ya está todo calificado. Em, de la tarea 4 de ahí sí me faltan calificar 3 por ahí. Em, pero ahí no estás tú, entonces que a veces son esas que están desfasadas, ¿no? Que a veces por alguna cuestión las entregan posteriormente. Pero ahorita checo tu caso, porque en dado caso faltarán a lo mejor de las últimas, ¿no? ¿No? Entonces, así como casi todas, este, ahorita lo checamos, ¿no? De acuerdo, gracias, profesor. Sí, 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 sí. Sí, o sea, digo, una cosa es que esté finalmente, como tal, ¿no? No voy al día de la semana, ¿no? Pero sí puedo comentar que al menos de las primeras actividades, salvo que algunos luego las entregaron un poquito más tarde, a veces puede ser que en este desfase las estén pendientes, ¿no? Pero sí, en ese caso, si no me marca el sistema ahí que estén como tal, otra cosa que luego puede suceder será que a lo mejor no subieron el trabajo y sumieron en comentarios a lo mejor el drive o algo por el estilo. Ahí sí tengo que ir minuciosamente, ¿no? Pero eso sí, de que casi todas, pues eso sí, no. Pero ahorita lo checamos, ¿no? Ok, Bueno, sí. ¿sale? Ok, ok, bien, vamos a ver entonces ahorita la cuestión, ahorita si quieren, vamos con la parte administrativa, que eso, pues, sé que a muchos les interesa más la calificación, ¿no? Que a veces la reflexión, pero bueno, entiendo que de algún modo pase, pues obviamente para su control, ¿no? Vamos a platicar, pues obviamente pues vamos a cerrar nuestro curso con esta discusión sobre el signo y el símbolo. Y vamos a ir viendo varias generalidades. No voy a aterrizar mucho porque, pues bueno, a veces sé que muchos de los compañeros, pues a veces, por X razones, a veces no tienen la constancia ahí de la lectura, pero, pues bueno, ahí es una tarea pendiente, ¿no? Digo, por eso hice el paréntesis. Al final de la sesión les comentaré algunas recomendaciones del trabajo final que todos ahorita estarán a lo mejor terminándolo, qué sé yo, ¿no? Vamos a vislumbrar aquí, bueno, que el signo y el símbolo, pues bueno, ha sido una discusión entre varias posturas. Hemos reflexionado que a veces desde una postura semiótica se habla mucho del signo y desde el símbolo a veces hay otras áreas como la sociología, la antropología que dan su punto de vista.
Sin embargo, veíamos en la semiótica y en la semiología como tal, como estas ciencias, unas derivadas del análisis lingüístico y otras desde la postura pragmática, o sea, la lógica, pues veremos, ¿no? En este caso, que hay dimensiones muy particulares en ese sentido vinculadas con la lógica y que, bueno, a veces tocan el tema del símbolo, ¿no? Como en este sentido, en algún momento Peirce hablaba del símbolo como una especie de signo vinculado a una ley, ¿no? Que está determinado por una terceridad. Pero bueno, vamos a hacer un resumen aquí de lo que tenemos aquí, ¿no? Por ahí la cuestión de la representación, que es un tema que a veces se confunde mucho con el tema de la imagen y de la lógica misma, pues va a estar presente en la visión sociológica del conocimiento de Emil Durkheim, ¿no? En la dimensión estructural funcionalista de Evans Pritchard también se va a vislumbrar por ahí otra perspectiva, que será pues una dimensión totalmente similar, ¿no? A esta discusión antropológica social, sobre todo en la cuestión de cómo se representan las cuestiones alrededor de lo que son los roles, lo que son las estructuras, etcétera, ¿no? Por ahí también va a dar su punto de vista a Ernest Cassirer, ¿no? Que de ahí viene toda esta dimensión del hombre animal simbólico, donde hay una visión sociológica y fenomenológica. También por ahí va a estar la dimensión más cientificista, ¿no? De Leslie Alvin White, ¿no? Desde una postura evolucionista. Otra visión filosófica, psicológica, pues va a ser la de Freud y luego C.G. Jung, ¿no? Jung rompe con Freud, ¿no? En esta dimensión teórica, ¿no? Del psicoanálisis y luego se va a hacer etnografía, ¿no? A Oriente, ¿no? Entonces, vamos a ver que, bueno, también aquí está el punto de vista persiano, ¿no? Con esto que mencionábamos frente al estructuralismo europeo, ¿no? Que van a ser unas posturas que a veces van a entrar en la discusión antropológica también. Estará también muy de lleno en la parte estructuralista de Lévi-Strauss, ¿no? A veces cuando lo que sucede, ¿no? Muchas veces en diversas áreas, ¿no? Diversas áreas del conocimiento sucede que hay muchos autores, ¿no? Que a veces representan lo que es todo un área, ¿no? Cuando pues, realmente dentro del área pues simplemente es una porción, ¿no? O algo por el estilo, ¿no? Por ejemplo, pues en la física, pues obviamente, pues a veces se habla mucho más de Newton o de Einstein, ¿no? Pero pues la física hay muchos autores, hay muchas visiones, ¿no? Dentro de la reflexión de la física, ¿no? Las cuestiones de las fórmulas, pues son muchas cuestiones por ahí. Em, y pues bueno, lo mismo pasa en áreas sociales, ¿no? Cuando se habla de psicología, a veces se toma de lleno la parte como de Freud, ¿no? Que es el mayor representante de la psicología, pero es solamente una dimensión filosófica, ¿no? Hay otros teóricos y hay otras escuelas, ¿no? Lo mismo va a pasar, bueno, hagan de cuenta ustedes que están en comunicación, si de algún modo alguien quiere presumir su conocimiento de comunicación y comienza a presumir que sabe la teoría de la bala mágica o de la aguja hipodérmica, pues obviamente se van a reír de él, ¿no? Porque van a decir, pues esto simplemente es una dimensión muy particular y bueno, lo mismo pasa con Levi-Strauss, ¿no? Que hay veces que es una dimensión muy particular, ¿no? De la antropología, pero no es toda la antropología, ¿no? Entonces también va a ser, pero en la parte de la antropología simbólica va a ser importante esta dimensión, ¿no? También van a estar ahí de lleno en las últimas corrientes interpretativas, las de Victor Turner y las de Clifford Geertz, que van en contraposición a la dimensión estructuralista, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues bueno, podemos ir vislumbrando algunas cuestiones por ahí, sobre todo de la discusión que ya a lo mejor no nos dio tiempo la parte anterior, sobre todo de la parte hermenéutica moderna, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir aquí
adelantándole a la presentación, porque pues, bueno, son bastantes diapositivas, pero vamos a ir comentando, ¿no? En general, o sea, ustedes no son antropólogos, pero la antropología es una de las áreas que pues, en algún momento toma su punto de vista por ahí en algunas áreas de comunicación y sobre todo en esta dimensión que ya habíamos vislumbrado un poco la teoría de la cultura, ¿no? Y el signo, pero ahí vamos a estar de lleno viendo, ¿no? Algunas particularidades que, a diferencia de lo que veíamos con Peirce, que nada más el signo se ve dentro de una parte de cognitiva, ¿no? O en el estructuralismo, o en una parte del discurso, y que dentro de la teoría de la cultura, ¿no? Ya sea la teoría rusa o la teoría de Humberto Eco, se va a ver mucho de la parte del contexto o de la representación cultural, ¿no? Las unidades culturales, ¿no? En la parte obviamente de la antropología, pues la cultura va a estar de lleno, entonces el tema en sí no va a ser el signo ni el símbolo, ¿no? Son como elementos colaterales, ¿no? De la reflexión del contexto del ser humano. Entonces ahí es donde es una área, pues, que conforma, ¿no? Las ciencias de la comunicación, de tantas disciplinas, ¿no? Entre las áreas sociales y a lo mejor sociales biológicas, ¿no? Porque, bueno, una parte de la antropología es biológica, pero hay una dimensión coetánea, ¿no? Entre la parte de hablar de sistemas de símbolos y significados, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir de lleno vislumbrando estas particularidades, ¿no? Dentro de algunos autores, por ahí, estos van a ser referencias, ¿no? El texto por ahí menciona, habla de un Louis Duch, que es un monje y antropólogo, ¿no? Falleció en el 2018, si mal no recuerdo. Y pues bueno, este autor pues mucho va a hacer el lazo, ¿no? O la reflexión muy particular, ¿no? Donde de algún modo la reflexión sobre todo de los símbolos son parte de la existencia humana, ¿no? O sea, eh, son una vinculación frente a la realidad, o sea, y de ahí incluso podemos dimensionar, ¿no? Como esta parte parecida al pragmatismo, ¿no? Que cuando hablamos de una antropología pragmática, pues los signos simplemente son un ente que nos permite vincularnos con la realidad. También lo veíamos en la fenomenología de Husserl, ¿no? Que bueno, no vemos signos, sino vemos aspectos, pero los traducimos ya después cognitivamente, ya en términos de Heidegger, pues a lo mejor a una dimensión ontológica o en la parte del aquí y el ahora, el aquí y el ahora, pues se reflexiona después, ¿no? Pero dentro de la dimensión de Louis Deutsch, pues la experiencia simbólica es como una especie de cristal frente a lo que vamos a dimensionar frente a la realidad, ¿no? O sea, y es ahí donde, por ejemplo, generamos pues elementos de identificación de cada uno de nosotros, hasta una cuestión que no solamente tiene que ver con la racionalidad o algunos elementos que tienen que ver con una cuestión metafísica, ¿no? Sino que incluso generan, ¿no? Incluso pues hasta cuestiones hasta de salud, ¿no? Si queremos verlo así, hasta funciones terapéuticas, ¿no? De ver cierto tipo de elementos o ese elemento como comunicativo, ¿no? Aquí pues obviamente tenemos, por ejemplo, los factores, por ejemplo, de identidad, ¿no? Que pues, a lo mejor cada uno de nosotros pues nos podemos vestir de algún modo, ¿no? Y genera un perfil, ¿no? En específico, ¿no? Digo, no quiero irme aquí a los perfiles tan reduccionistas, ¿no? Como a lo mejor como estos libros, ¿no? De Álvaro Gordoa, de cómo vestirte, etcétera, pero sí hay una parte de lleno, ¿no? Que sí confronta el contexto, ¿no? Ahí en la aplicación simbólica social, ¿no? Cada uno de nosotros se manifiesta de alguna manera a través de lo simbólico, ¿no? Tenemos también por ahí algunas dimensiones de acuerdo a las que retoma Valleverdu de Carlos Reynoso, ¿no? Que la parte simbólica a veces puede vislumbrarse desde ciertos puntos de vista
Y en esta dimensión, ¿no? Podemos dimensionar 7 posibilidades, ¿no? Podemos hablar del símbolo a partir de lo cognitivo o lo psicológico, ¿no? En esa parte, pues bueno, ahí hasta se parece como hasta la parte semiótica pragmática, ¿no? Y también en algunos puntos de vista hay algunas líneas filosóficas, hermenéuticas, psicológicas. También va a tener un carácter expresivo retórico, ¿no? O sea, cómo generamos enunciados, esta visión del famoso logos, ¿no? Que a veces es intraducible a la cuestión del español moderno, ¿no? Pero algo tiene que ver ahí entre la vinculación interpretativa con la palabra, con la comunicación, etcétera, ¿no? También hay otros elementos en cómo la dimensión posicional sintáctica, que tendría que ver con el orden de las cosas, ¿no? O sea, cómo dimensionamos las cosas nos va a determinar un cierto significado, ¿no? Otro orden, pues obviamente es el que ya hemos visto, ¿no? El semiótico comunicacional, cuando pues está estructurada intencionalmente una expresión, una palabra, un cartel, una película, qué sé yo, ¿no? Hay otra dimensión que es la hermenéutica criptológica, que es como la indagación sobre algo oculto que está enfrente de nosotros, ¿no? Como ver por ahí jeroglíficos y tratar de identificar esto, ¿no? O saber si una persona está tratando de hablar extraterrestre, qué carambas dice, ¿no? Como si estuviéramos interpretando qué dice alguien, ¿no? Que habla otro idioma, ¿no? Hay otra postura que es la sociológica interaccional, que pues, de algún modo tiene que ver con cómo situamos, ¿no? Estos elementos que queremos identificar en significados, ¿no? A partir, obviamente, del contexto social, ¿no? Y cómo interactuamos participativamente con ese mundo, ¿no? Y hay una visión holística en donde todas las anteriores se tendrían que aterrizar, ¿no? Que hay muchas veces en la dimensión holística antropológica es pues, retomar varios elementos, ¿no? Y que nos definen, ¿no? Cómo generar un significado determinado en una visión, pues precisamente que incluye a todas, ¿no? Em, Hay, sobre todo en la historia, sobre todo sociológica y también antropológica, hay varios aportes, por ejemplo, en lo que va a ser la antropología de la religión. En esta dimensión, pues muchas veces no conocemos, bueno, que todas las religiones que conocemos, de algún modo van a soltar elementos representativos, ¿no? Y no por representativos me estoy inclinando a la parte visual, ¿no? A la imagen visual, sino bueno, obviamente pues, vemos las cosas, vemos los objetos, vemos unas velas, vemos cualquier cosa, ¿no? Pero también hay elementos como olfativos, por ejemplo, la mitra o, por ejemplo, algunos olores específicos, ¿no? Que son más pues, bueno, tienen que ver como una dimensión eh, a posteriori, ¿no? En donde pues tenemos que experimentarlo, ¿no? Totalmente inductivos. En ese sentido, pues bueno, hay elementos que bien podemos llamar como representativos de una religión. Porque, y esto lo señalo porque, bueno, por ejemplo, el Islam, ¿no? Pues a lo mejor prohíbe mucho las imágenes visuales, pero las letras, ¿no? Tienen un acabado muy específico, etcétera, ¿no? La palabra ahí es muy importante, pero pues, bueno, eso representa algo, ¿no? Pero en general, pues la antropología de la religión ha sido un tema, ¿no? Bastante señalado que de alguna manera pues, incide, ¿no? En decir, ¿qué significa para tal religión, ¿no? Entonces ahí pues obviamente están varios autores, Fraser, La Rama Dorada, Coulange, Durkheim, Evans Pritchard, W. Robertson Smith, no detallaré mucho sobre ellos, pero alrededor de todos estos autores se puede situar, ¿no? Que si están hablando de la religión, en algún momento tratan de explicar cómo funciona. Entonces,
al explicar cómo funciona, tratan de derivar o determinar cómo está establecido una situación muy en particular, ¿no? Sobre todo en cuestión de significados, ¿no? Particulares, ¿no? De hecho, en algún momento a ustedes les ha pasado, ¿no? O de niños, ya sea que se hayan acercado a alguna religión como tal, o a preguntarnos qué significa ese elemento que está ahí enfrente, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, de algún modo va a tener una representación social y cultural. En esto, pues bueno, también van a haber otras derivaciones, ¿no? Donde algunos otros autores como Durkheim, Marcel Mauss y Hubert, ¿no? Como bien saben, bueno, Durkheim pues, es una base sociológica y antropológica y que pues ahí deriva un poco la parte de las representaciones sociales. Por ahí su sobrino Marcel Mauss retoma esta parte de las representaciones en función de la cuestión de los intercambios, ¿no? Y que luego va a ser fundamental Marcel Mauss para Claude Lévi-Strauss, ¿no? Entonces la parte del intercambio simbólico, el tema del mito y el ritual, pues van a estar de lleno en esta dimensión, ¿no? Marcel Mauss ahí habla, por ejemplo, del potlatch, ¿no? De la cuestión de que si yo regalo a alguien algo, ¿no? Pues voy a generar una situación simbólica hasta de poder, ¿no? Cuando nosotros nos dan un presente, ¿no? De alguna manera quedamos como a cambio, ¿no? Entonces, como que devolvemos el favor o qué sé yo, ¿no? Tenemos ahí una estructura muy parecida, ¿no? Otro aporte, ¿no? Pues obviamente van a ser los aportes del funcionalismo estructural británico, por ahí está Malinowski, ¿no? De las Islas Stobrian, y pues obviamente el factor de determinar cómo se comporta la gente, etcétera, pues bueno, también las explicaciones antropológicas siempre están significando algo, ¿no? Cómo traducir eso que observan, que viven otras personas, traducirlo a los aspectos pues, muy occidentales, ¿no? De cómo funciona la cultura, ¿no? En otro lado, ¿no? Y pues bueno, también va a ser un aporte, ¿no? Em, en el área también de la fenomenología de lo sagrado, pues van a haber otros autores, algunos de ellos pues, ya nos sonarán afines, ¿no? Con algo de lo que hemos hablado de la hermenéutica, ¿no? Y la fenomenología, Husserl, Dilthey, ¿no? Max Weber, Rudolf Otto, Mircea Eliade. De estos, bueno, vale la pena comentar a Mircea Eliade, ¿no? Que se establece, ¿no? Mucho dentro de la antropología de la religión y tiene textos muy interesantes, ¿no? Las simbologías, ¿no? Que pueden representar, por ejemplo, en Occidente o, por ejemplo, para el cristianismo, ¿no? La cuestión del agua, ¿no? Cómo representan cosas en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no? José Eduardo, adelante. Jesús, Perdón, perdón, Jesús. bueno, respecto a esto de la fenomenología de lo sagrado, Ajá, bueno, hay algo curioso. Bueno, a mí me gusta estudiar mucho sobre la mitología y cómo ha ido evolucionando las creencias a lo largo del tiempo. Y bueno, algo que me di cuenta hace años es que, por ejemplo, la asociación del pentagrama, a la que hoy día, bueno, por la connotación judeocristiana se la asocia al satanismo, ajá, en Oriente, en el taoísmo, es una forma de representar los cinco estados de la naturaleza ajá, y cómo cada uno de ellos correlaciona en el todo, básicamente. Y bueno, o sea, detalles así hay casi en todas las culturas, como por ejemplo el hecho de que se haya adoptado el uso del copal en las iglesias, ajá. cuando era realmente una forma, era un incienso que usaban las culturas prehispánicas, mesoamericanas. Claro, claro, sí. Originalmente puede ser el incienso clásico, ¿no? De los pueblos de Oriente, ¿no? Y pues bueno, se adapta, ¿no? El copal, ¿no? En ese sentido, pero, o sea, ahí son estas intervenciones. Y ya que comentas esta parte, ¿no? La estrella de cinco picos, pues sí, o sea, de hecho es una figura de protección, ¿no? Por ahí en algún momento hablaron, ¿no? De más bien la estrella invertida, ¿no? Por ahí. Pero obviamente para el cristianismo como tal, ¿no? Para el cristianismo como tal, todo aquello que no sea parte de la cosmovisión judeocristiana, pues obviamente pues va a tener una connotación siniestra, ¿no? O sea, de hecho,
precisamente, ¿no? Esta metáfora, ¿no? De la diestra y la siniestra, pues todo lo que no esté dentro de la mano derecha o dentro de lo normal, pues va a ser ajeno, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, cambian obviamente toda la interpretación de todo esto, ¿no? Ahí, pues bueno, ahí Mircea Eliade, les recomiendo por ahí varios de sus libros, símbolos, imágenes y símbolos. Hablan mucho cómo entender precisamente esta parte, ¿no? También viene a colación, por ahí creo que está en esta serie de documentales de Zeitgeist, ya tienen unos 20 años, ya bastante tiempo. Búsquenlos por ahí en YouTube y hablan, explican en algunos, ¿no? Hay una que habla sobre el cristianismo e incluso esta cuestión como de los horóscopos o más bien como del calendario, ¿no? Porque bueno, la mayor parte de, de dioses cristianos, de dioses solares, están basados sobre todo en la parte cosmogónica de la agricultura y de y la astrología. Bueno, gracias, Jesús. Marta Abigail, adelante. Bueno, yo me he dado cuenta últimamente que igual esto de la fenomenología de los sagrados se utiliza como para la historia universal a la que llegan, no sé, las historias de lo bueno y malo, ajá, esos dos puntos, o sea, como que llega a esa historia del todo, casi, bueno, las últimas cosas que he visto, series y películas, llegan como a ese todo de esa historia principal. Sí, Podría ser. hay una parte que eh, las dualidades van a estar, pues prácticamente todas las culturas generan siempre fenómenos duales, ¿no? Luz, oscuridad, ¿no? Incluso esta idea de entre hombre o mujer, ¿no? Bueno o malo, o sea, no quiere decir que haya una condición ética, ¿no? Pero hay veces que sí se Las contraponen incluso. dualidades. Sí, 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 o sea, de algún modo, por ejemplo, pensando, ¿no? En el tarot, ¿no? Que es muy interpretativo, los 10 primeros números de las cartas del tarot están presentando elementos concretos, ¿no? Arquetipos de la realidad, ¿no? Creo que el primero es el mago, la segunda es la sacerdotisa, no me acuerdo cuáles siguen, ¿no? La séptima creo que es el caballo, bueno, más bien es una persona que tiene ahí dos caballos, ¿no? Pero es como la decisión entre bueno y malo, ¿no? Etcétera, ¿no? Y vamos anclando, ¿no? Entre cada uno de estos elementos, ¿no? Por ejemplo, en el mago, pues bueno, ahí está la idea de un profeta, ¿no? El falso profeta, en la sacerdotisa, en el número 2, pues hasta tienen arquetipos hasta que si le hurgamos, hasta tiene que ver hasta con la idea de la virgen o la madre, ¿no? Este, en esas cuestiones arquetípicas, bueno, del 1 al 10, pues bueno, se manifiesta, ¿no? Y del 11 en adelante son cuestiones hasta subjetivas, también, ¿cómo se le podría decir? Figuras del inconsciente, ¿no? Y ahí donde, cómo interpretamos luego después, creo que la muerte, cómo interpretamos algunas situaciones, ¿no? El ahogado, bueno, hay otros elementos que tienen que ver con el imaginario, pero corresponden de algún modo a toda una cosmovisión en específico, ¿no? Y que Cuando, además son muy manipulables, porque, bueno, no sé si alguien ha tenido una sesión de tarot o ha leído los manuales de tarot, el significado de cada cosa es demasiado ambiguo, no es como concreto y es muy fácil que se dé este sesgo de confirmación, por la persona que está escuchando lo que dice, ¿no? Y lo asocia automáticamente a su vida, aunque específicamente no sea ese problema. claro, claro, o sea, de hecho, la interpretación ahí va a estar sobre todo de quién saca la baraja y sobre todo al que se le está haciendo la lectura, ¿no? Dentro de un punto de vista psicoanalítico, ¿no? O sea, digo, yo he asistido, ¿no? Muy curiosamente a alguna sesión de tarot, ¿no? Me interesó en algún momento mucho, pero desde el punto de vista psicoanalítico, ¿no?
O sea, lo interesante de todo esto cuando bueno, lo malo es que aquí no tengo un tarot, luego he hablado mucho de él, nunca me he comprado una baraja, pero es interesante porque nos muestra, ¿no? Tal elemento, ¿no? Como tal, ¿no? Y la lectura es abierta, pero hay un momento en que se cierra en la relación con el que está enfrente, ¿no? Y ahí es lo que se habla en la psicología como la lectura en frío, ¿no? Cuando yo digo, yo sé que usted viene de un lugar que es demasiado extraño, ¿no? Y el otro dice, sí, 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 sí. Y entonces le da información, obviamente, al que está haciendo la lectura de tarot y ya va guiando, ¿no? Y al final, la lectura de tarot es una especie de como de psicoanálisis express, ¿no? En el sentido de que lo más importante de una lectura de tarot no es lo que te dice el tarotista, ¿no? Sino lo que tú respondes hacia lo que te presenta. Ahí es donde viene la lectura. O sea, porque entonces ahí es tu conexión de interpretativa de qué es lo que te hace sentir que te digan, no, es que vas a tener mucho dinero o viene un proceso de dinero. Y entonces, cuando tú te sientes así como que eufórico, etcétera, entonces lo que tienes que anclar es precisamente qué es lo que dentro de esos símbolos, llamémosle sagrados o etcétera, cómo sitúa tu historia personal de vida, pero cómo estás representando culturalmente esos elementos, ¿no? Entonces es que tan importante es el valor de lo material porque con alguien quiero quedar bien, ¿no? Digo, ahorita ya me estoy lanzando más a lo psicoanalítico, pero en algún momento Mircea Eliade trastoca también estos elementos. Marta, adelante. Bueno, también me acordé de una película de Sherlock Holmes, en donde hace igual una lectura de tarot y también bueno, lo estuvimos viendo, ¿no? De la adivinación, pero desde cómo lo hacía él, Sherlock. Sería diferente al psicoanálisis, ¿no? Sí, de hecho sí es un libro, creo, ese no lo he leído, creo que es ah, no me acuerdo cómo se llama esa aventura que tiene, ¿no? De la primera consulta o algo así se llama, no me acuerdo. Pero sí, 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 sobre todo, bueno, Sherlock Holmes es todo un tema, ustedes ya vieron por ahí esta lectura de Peirce, ¿no? Porque Sherlock Holmes pues establece cuáles son las relaciones que establecería, bueno, ahí yo no he leído el texto, ni he visto la película, pero Sherlock Holmes, por lo regular, el método que establece es generar, pues, obviamente, una serie de hipótesis y establecer pues, las más viables de acuerdo a la significación como tal, ¿no? De hecho, por ahí, pues es un poco como la resolución de los enigmas, ¿no? Que a veces presenta el villano, etcétera, ¿no? Entonces, de algún modo, em, eh, eh, se establece, ¿no? Esa correlación de cómo se establece ahí, ¿no? Creo que es la primera consulta de cartas o algo así se llama, ¿no? No me acuerdo cómo se llama el libro, pero sí, bueno, seguramente lo habrán llegado a, a mandar a alguna película. Muy bien, ¿sí? Película, creo. En la segunda película, no me acuerdo cómo es el nombre, pero sale en la segunda. De las últimas que sacaron con este actor El de Iron Man. de Iron Man, ¿no? Sí, 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 Sí. sí. Bueno, que bueno, esas versiones, son muy particulares, ¿no? Pero sí, os digo, están divertidas, pero digo, no sé si Conan Doyle, ¿mande? Bueno, yo la sentí diferente a la lectura, sí es como más, como que le ponen más comedia, no sé. Sí, 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 pues es un Sherlock Holmes muy cool, ¿no? No es tan serio, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué diría Conan Doyle, pero vale la pena entender, ¿no? Porque eso cómo reinterpretan el texto a la actualidad, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, vamos a ir pasando, ¿no?
Está bien interesante estos temas, ¿no? Sobre todo porque luego muy a colación de lo que vivimos al día de hoy es precisamente cómo surgen, precisamente cómo adaptar todas estas reflexiones, ¿no? Aquí, pues bueno, eh, vamos a ir viendo que van a haber como confrontaciones entre posturas, ¿no? Entre cómo se ve el simbolismo frente al estructuralismo, ¿no? Por ahí, en este caso, Levi Brühl, ¿no? Dentro de una postura, muy determinada, ¿no? Pues habla más de representaciones, mientras que Van Pritchard genera toda esta relación de contexto con los significados, ¿no? Y aquí vamos a ir viendo como algunas confrontaciones, ¿no? Entre varias posturas, ¿no? Porque eso es lo que va a pasar muchas veces cuando generamos una investigación, un trabajo. Tenemos que tomar una postura, ¿no? A veces es más cercana a una dimensión, a una que otra, ¿no? Y ahí es donde, por ejemplo, establecemos, ¿no? Factores como de cómo vamos a interpretar el tema desde nuestro planteamiento del problema, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, hay una vieja oposición, ¿no? Entre posturas filosóficas, entre el materialismo y entre el idealismo, ¿no? El materialismo, pues como tal, que si bien surge desde Demócrito y Epicuro, pues va a llegar hasta nuestros días, ¿no? Con la dimensión, como tal, con Carlos Marx. Y pues bueno, posteriormente, bueno, el idealismo, pues bueno, es una construcción que viene desde Platón, etcétera, ¿no? Diversas posturas muy particulares, pero que desde cierto punto de vista, pues hasta llegar, ¿no? Por ejemplo, hasta el idealismo trascendental, pues bueno, genera una postura diferente, ¿no? Porque pues es como se construye la idea en la mente, ¿no? En la realidad, ¿no? Y el materialismo pues pone el punto de vista frente a la evidencia, ¿no? La condición materialista, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pues vamos a entrar a dos posturas, ¿no? Que sería una postura entre la objetividad y la subjetividad. Si hablamos obviamente de elementos subjetivos, pues vamos a recordar que van a ser estos elementos que no tenemos la evidencia, pero podemos relacionar ideas, conceptos frente a, por ejemplo, cómo se desarrolla una cultura, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ¿no? Pues vamos a ir vislumbrando, ¿no? Condiciones muy particulares de interpretación. Asimismo, bueno, podemos determinar, ¿no? Que en este carácter objetivo pues, van a haber elementos, por ejemplo, de análisis, ¿no? Por ejemplo, como en el estructuralismo, donde la cuestión objetiva no se da frente a lo que el investigador observa, sino la condición de discurso, ustedes lo vieron el semestre pasado, en que pues lo que se tiene como tal, como de evidencia, es el mismo discurso, la palabra escrita, ¿no? Y eso genera toda una discusión. Aquí lo vimos con Greimas, ¿no? O sea, fuera del discurso no hay salvación, pero es como un carácter objetivo, ¿no? Donde pues ahí la parte social es como secundaria, ¿no? O sea, lo que nos interesa es el propio discurso, ¿no? Entonces lo mismo va a pasar en este sentido, ¿no? Desde un punto de vista va a ser hermenéutico, tratando de trastocar cómo interpreta la gente determinado contexto, y dentro de otro punto de vista, cómo la cuestión de la objetividad pues se plantea simplemente dentro del discurso, ¿no? Entonces ahí el análisis del símbolo puede estar como visto como de manera externa, o cómo se confronta, ¿no? Entre la idea, ¿no? La dimensión del símbolo, ¿no? Y aquí, pues bueno, van a haber otras discusiones que tienen que ver con la etnografía, ¿no? Entre la cuestión ética y la EMIC, ¿no? Que estos son términos de Kenneth Pike, ¿no? De la fonética y la fonémica, ¿no? O sea, la cuestión de cómo se escucha un sonido, ¿no? Cuando no lo entiendes, a cuando ya lo entiendes dentro, ¿no? De una cultura, ¿no? O sea, cuando entiendes la fonética, pues desde algún punto de vista ya sabes diferenciar cómo son los fonemas, ¿no? En la lingüística, a diferencia de que si tú escuchas chino, pues no vas a tener mucha idea cuáles son las palabras hasta dónde termina una y dónde termina otra, ¿no? Simplemente escuchas ruido, ¿no? Entonces, para el antropólogo, lo que siempre busca es como adentrarse dentro de una cultura que está investigando, ¿no? Y desde ahí parte del punto de vista para dar una interpretación, ¿no? Porque visto desde fuera, pues siempre va a ser visto muy,
bajo esas viejas interpretaciones lúdicas y sin sentido, que hablaban de culturas primitivas, ¿no? Entonces, que eran totalmente hasta racistas, ¿no? En ese sentido. Pero, pues bueno, esta es un poco esta romantización, ¿no? También de la parte antropológica. Y pues bueno, aquí llegamos, ¿no? a dos posturas, ¿no? Que es la dimensión estructuralista por Levi-Strauss, ¿no? Que es estudiar esta dimensión de los mitos, ¿no? A través de cómo se manifiesta la cultura por el discurso, como de alguna manera ustedes ya lo vieron, por ejemplo, en toda esta reflexión con Gray Mass, que retomaba a Levi-Strauss, ¿no? Por el mensaje armazón y el código, que eso implicó toda esta interpretación de Levi-Strauss desde Vladimir Prop, ¿no? Los mitemas, ¿no? Etcétera. Pero pues, era a partir de cómo se estructuraba una narrativa, ¿no? Cuando Levi-Strauss estudió a los Bororo en el Brasil, ¿no? O algunas culturas sudamericanas, cómo interpretar, por ejemplo, hasta la condición de los cuna, ¿no? Con la medicina, etcétera, ¿no? Que la medicina como tal se interpretaba desde un punto de vista muy particular, ¿no? Pero a través de ciertos ritos concretos, ¿no? En la dimensión moderna interpretativa de Clifford Geertz también se va a vislumbrar una parte de la narrativa, pero una parte de ello pues se confronta que es totalmente literaria y que pues muchas veces eso va a estar de lleno desde el punto de vista desde quién lo está narrando, quién es el etnógrafo, etcétera, ¿no? Entonces, desde estos dos puntos de vista, pues uno se enfoca más como al símbolo dentro del contexto y el otro a partir de los propios elementos del discurso, ¿no? Entonces, son dos posturas que se van a confrontar, un estructuralismo semiótico y una hermenéutica, pues por así decirlo, derivada de una fenomenología desacralizada, ¿no? Desde los puntos de vista heideggerianos o incluso de Gadamer, ¿no? Incluso, ¿no? Marta, adelante. Entonces, para estudiar un caso tenemos que tomar una postura entre estas dos o podemos considerarlas las dos juntas. Se pueden considerar ambas, pero bueno, hay que vislumbrar que, bueno, para todo caso siempre vamos a tener que hacer una adecuación de nuestra teoría. O sea, yo puedo hacer un análisis totalmente estructuralista y de ahí no me salgo, ¿no? O puedo hacer un análisis totalmente hermenéutico y pues simplemente me voy a ir con una visión del contexto, ¿no? De Clifford Geertz, ¿no? Y, pues desde ese punto de vista, ¿no? Cómo interpreto la cultura, ¿no? Por eso tiene un texto que se llama Blue Red Genres, géneros confusos, en donde pues establece toda esta dimensión de cómo las etnografías a veces no siempre nos van a dar una verdad determinada, ¿no? Sino que tenemos que entender cómo este discurso se construyó, etcétera, ¿no? Entonces, cualquier parte de nuestra etnografía, pues bueno, puede ser, está mediada por cada uno de nosotros, ¿no? Y eso ya determina un punto de vista muy limitado. Pero, entonces, lo que habla Clifford Geertz, habla de lo que es la descripción densa, ¿no? De tratar de ser muy puntual con toda la descripción que tengamos, ¿no? Y ya cuando llegamos a nuestro laboratorio, o sea, frente a nuestra computadora, a revisar nuestros datos de campo, pues vamos a establecer cuál es el significado más claro o más idóneo, ¿no? Desde esta postura idónea de la antropología, ¿no? Pero esto es hablando de casos, por ejemplo, de antropología de la cultura, ¿no? Digo, más bien de análisis de símbolos y signos en la cultura, ¿no? Que de hecho esto sería como también como una otra vía, ¿no? Para reflexionar lo que habíamos señalado en la semiótica de la cultura, ¿no? Con la parte de Lotman y la parte de Eco, que también, bueno, desde el punto de vista antropológico, vislumbrando qué es lo que significan las cosas, aquí como que sí se hace un parteaguas dentro de la postura de Clifford Geertz o la parte de Levi-Strauss, ¿no? O sea, son como dos análisis muy recurrentes, pero dentro de la antropología, ¿no? En comunicación, pues obviamente nosotros tenemos mucha más libertad, ¿no? Porque podemos tomar, al menos en términos de teorías de la significación, podemos tener un análisis que sea más cognitivo dentro del punto de vista persiano, un análisis
totalmente estructuralista del discurso, ¿no? Cultural, ¿no? A lo mejor desde el punto de vista estructural, sí, pero desde el punto de vista a lo mejor de Roland Barthes o desde la narrativa, ¿no? Desde Greimas. En Levi-Strauss, pues sí, o sea, va de lleno muy parecida a la narrativa, ¿no? Pero ahí pues es un poco la confrontación entre lo que es el mito y el rito, pero se genera toda esta parte como lo veíamos en los cuadros de oposición, ¿no? De Greimas. Levi-Strauss también los va a usar, ¿no? Levi-Strauss tiene un texto que se llama Lo crudo y lo cocido, y opone estos dos conceptos, ¿no? Que es lo crudo y lo cocido, y cómo a partir de ciertas estructuras del ritual se establece como una transformación, ¿no? Como una transformación así de cómo un platillo que lo puedes comer crudo, viene todo un proceso cultural a cómo generarlo, pues uno puede comer una manzana, ¿no? Cruda, ¿no? Como dicen, ¿no? Y entonces, pero también se puede comer cocida, ¿no? Pero todo ese devenir, ¿no? Entre crudo y cocido depende de una subclase que tiene que ver con la racionalidad de una cultura. ¿Para qué, no? Una manzana cocida te puede sentar muy bien para el estómago si tienes inflamación en el estómago, ¿no? Viene todo un proceso de racionalidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O puede ser un dulce, puede ser un pie, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero el Levi-Strauss va a ser muy analítico. En el caso de Clifford Geertz va a tener que relacionar muchos elementos, muchos otros discursos, podríamos decir, para generar pues una aclaración de qué es lo que significa eso, ¿no? No quiere decir que Levi-Strauss no lo haga, simplemente se va a fijar como en un discurso base, pero esos son dos posturas, ¿no? Esto dentro de la visión de la antropología simbólica, si es que nos interesara pues aterrizar más esto, ¿no? De todas maneras, digo, ahorita con lo que están viendo o con lo que revisaron en estos días, ¿no? De esta lectura, pues obviamente pueden complementar su trabajo, ¿no? Porque algo que comencé a leer en algunos trabajos es que son monográficos, ¿no? Que veo que no presentaron ninguna lectura del curso, ¿no? Como para analizar el caso, ¿no? O sea, presentan, por ejemplo, el análisis ahí de un libro, pero pues, hablan del libro, etcétera, pero no, no hacen un análisis semiótico, no hay un análisis hermenéutico, no hay un análisis como tal. Entonces, obviamente, para lo que vemos en esta materia, lo que yo tengo que revisar es que al menos dominen de todas las teorías que hemos visto, pues al menos una, ¿no? Entonces, ahí, pues sobre todo en el tema, ¿no? Pues es más bien adecuar cuál es la teoría que más me ayudaría a llegar a una reflexión como tal, ¿no? Digo, ahorita yo he hecho algunas investigaciones que, pues, bueno, han sido más periciales, no las puedo comentar ahorita, pero debo de sostener un marco teórico, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, en esa dimensión, es como lo que me va a permitir interpretar algo, ¿no? O las tesis ahorita últimas que he revisado, pues lo que yo debo de contrastar es que el modelo de análisis que se está presentando sea congruente en mi parte analítica, en mi último apartado, ¿no? Entonces, de nada sirve hablar, por ejemplo, ¿no? Pues voy a hacer mi tema, ¿no? Em, de alguna melodía de Ariana Grande, ¿no? Y de su calidad vocal, y pues me la paso hablando en todo el trabajo, ¿no? De su calidad vocal y etcétera, pero no hago ni siquiera un análisis del discurso, ¿no? O por ejemplo, ¿no? De cualquier cantante, ¿no? Cómo se estructura un mito alrededor de él, ¿no? Entonces dices, bueno, entonces voy a utilizar por ahí, por ejemplo, a Levi Strauss o a Clifford Geertz, ¿no? Y a lo mejor ya redondeo mi análisis, ¿no? Entonces, en ese sentido ya tiene una congruencia mi trabajo. Si no, pues simplemente va a ser como información que encontré por ahí, ¿no? De tal o cual página, ¿no? O una información que resumí de Wikipedia, pero no hay análisis de significación o simbología como tal, ¿no? Eso es lo que en ese sentido, por decir, en este caso, ¿no? De la antropología simbólica, pues establecen estas dos posturas, ¿no? En el caso de Levi-Strauss, pues obviamente hablando de este gran autor, pues bueno, hay una influencia marxista por la dimensión materialista, ¿no? Un poco redondeando toda esta parte
objetiva, etcétera, ¿no? Ahí el marxismo. Hay una influencia freudiana, ahí ya no es tan objetivo, ¿no? Pero pero sí va a situar el caso del sujeto y la familia, ¿no? El marco de referencia, ¿no? No es lacaniano, pero llega a una construcción derivada de los análisis del inconsciente a cómo sitúa el sujeto ya es concreto, ¿no? Yo estoy observando al sujeto y, por ejemplo, uno de los análisis clásicos de Lévi-Strauss es hacer análisis, por ejemplo, de la genealogía, ¿no? Cómo se establece papá, mamá, etcétera, y cómo los clanes simbolizan algo, ¿no? Clan lobo, clan oso, clan, etcétera. Así como dijéramos, ¿no? Familia tal, familia X, familia fulana de tal, y cómo hacen alianzas, ¿no? Entre hijos, ¿no? Eso muchas veces en la política se ve por ahí, ¿no? De hecho, deben ser como unas 5 o 6 familias las que controlan el país, más o menos, ¿no? Y ahí más o menos se hacen una red de integración familiar entre A y B, y etcétera, y por ejemplo, pues, se casan entonces como una especie de monarquía, ¿no? Para situar en este caso la oligarquía, ¿no? Pero en ese sentido, pues bueno, ahí se genera ese discurso, ¿no? Donde cómo se construye esa parte, ¿no? Y hay una influencia estructural del lenguaje, que bueno, obviamente viene de Saussure, toda esta parte del discurso, ¿no? Pero lo sitúa en el mito, ¿no? El ritual. Y obviamente por ahí hasta unas cosas de James, ¿no? De cómo se sitúa pues la forma, ¿no? De la expresión y del contenido en esta dimensión, así como la forma del ritual, cómo se expresa y qué es lo que a lo mejor se opone a otro tipo de rituales, ¿no? Ahí es como yo, por ejemplo, podría dimensionar cómo se estructura si yo, por ejemplo, estoy analizando un baile, ¿no? Que a lo mejor tiene connotaciones religiosas o simbólicas, a qué otro tipo de baile se opone, ¿no? O sea, no es lo mismo bailar una bachata que bailar una cumbia, ¿no? Porque pues a lo mejor tiene un significado concreto, ¿no? En un aspecto sociocultural. Y ahí, por ejemplo, ahí es donde, por ejemplo, ya cuando nos interesa ya en una tesis, ¿no? De licenciatura, mezclar, por ejemplo, posturas afines, ¿no? Por ejemplo, ahí yo ya puedo hablar de la semiósfera, pero lo estoy anclando, por ejemplo, con una parte de Lévi-Strauss, ¿no? Digo, una tesis no está a fuerza sesgada por ser purista y en una teoría, ¿no? Pero pues si es tu primera tesis, pues a lo mejor yo diría, mejor domina un tema y a lo mejor ya para la maestría pues ya combinas teorías, ¿no? Pero bueno, se puede hacer, ¿no? Desde una tesis de licenciatura, ¿no? No hay problema. Otra cuestión pues, es su dimensión analítica, al retomar los sistemas de oposición, precisamente es lo que le señalaba, ¿no? Entre A y B, ¿no? Pues es una cuestión como paradigmática, ¿no? Tiene por ahí este estudio de las alianzas, ¿no? De los clanes, etcétera, ¿no? Habla del conocimiento humano, porque no solamente cuando analiza los mitos, ¿no? Lévi-Strauss lo vieron en el texto de Greimas, ¿no? Cuando se hablaba esto del mito de cómo un personaje generó incesto y luego tuvo su castigo, etcétera, y luego su aventura, etcétera. Al final todo este tipo de mitos generan un conocimiento, ¿no? Es la parte del código, ¿no? La parte de bueno o malo, ¿no? O sea, lo que veíamos con Greimas en esa parte de cómo se establece la dualidad, ¿no? Entre malo y bueno dentro de cómo se estructura un mito o un cuento, o llámese también eh, pues alguna historia, ¿no? X, ¿no? Y pues bueno, aquí uno de los términos, ¿no? Que es la parte de la eficacia simbólica, ¿no? De cómo se plantea la relación del significado con el mito, ¿no? Porque pues de algún modo eh, esto tiene que ver más con la, la parte social y la parte cultural, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando del tarot, ¿no? Y el tarot, por ejemplo, pues tiene todo un lugar, ¿no? Debe de estar tranquilo el lugar, ¿no? Etcétera. Y si la lectura del tarot, ¿no? Por ejemplo, se establece, ¿no? Con tranquilidad, a veces con una taza de café o a veces este, obviamente el espacio, el incienso, también ponen eh, cositas por el estilo, se genera una eficacia, ¿no? Llega el significado al otro. Entonces establece una red comunicativa entre ambas personas, ¿no? Y así cualquier ritual, ¿no? Que queramos ver, ¿no? Incluso hasta ir al médico. Dices, ahora con la pandemia estaban de moda mucho las consultas online.
Y eso como que hasta rompía, ¿no?, el procedimiento normal de voy al médico, me revisa, me destapa, ¿no?, me tienta, ¿no?, y se establece una condición muy particular. Y ahí es donde nos damos cuenta que hasta el médico es parte del tratamiento. Si el médico te trata feo, te trata mal, pues ahí ya no hay una eficacia simbólica, ¿no? Y establecemos, aunque no sean cuestiones religiosas, establecemos esta relación de significado muy eficazmente. Vamos a hablar aquí de otros autores que habla Valleverdo, ¿no? Más como mencionarlos para que no quede ahí de lleno el reporte, ¿no?, que sí leímos el libro, ¿no? Que son derivaciones parecidas, ¿no?, a la parte racionalista, etcétera, ¿no?, similares, ¿no?, sin ser necesariamente como Levi-Strauss, ¿no?, pero sí se habla, por ejemplo, en Dan Sperber, pues bueno, esta postura de la epidemiología de las representaciones, ¿no?, de cómo alrededor de nosotros, pues estamos alrededor de un significado. Y esto, por ejemplo, tiene que ver o se podría aplicar mucho a la virología de los memes, ¿no? Por ejemplo, un meme tiene sentido y una representación cultural en función de que haya pues, una conexión de significado, ¿no? O sea, de cómo los hechos culturales se transmiten, ¿no? O sea, si ahorita yo veo un meme, ¿no?, de lenguaje alienígena y no tengo la experiencia anterior, ¿no?, de qué es lo que se refieren, pues a lo mejor soy inmune, ¿no?, a esa representación, ¿no? En cambio, alguien que ya haya visto ese video, etcétera, pues se va a poder viralizar, ¿no? O sea, es como, pues sí, cualquier virus, ¿no? O sea, hay como las representaciones se conectan, ¿no? En esta parte, pues la interpretación de Dan Sperber es que el símbolo es algo cultural, está vinculado al conocimiento porque pues, nos da una sapiencia determinada. Esto puede ser explícito, o sea, parte de la experiencia, o puede ser también tácito, ¿no? Que puede ser intuitivo, como que no lo entiendo, pero creo saber por dónde va. O sea, por ejemplo, si me muestran un meme de alguna película, ¿no?, que no la he visto, pero sé más o menos cómo puede ser la idea, ¿no? Hay veces que pueden ser como hasta cuestiones inconscientes, ¿no?, que aunque no hayas visto o tenido la experiencia de algún elemento tácito cultural, eh, más bien aterrizado, pues bueno, pues concreto, ¿no? Pues como que le puedes intuir, ¿no?, por dónde va, ¿no? Por ejemplo, aquí también nosotros vamos construyendo, ¿no?, nuestros sentidos a través de los conceptos y la memoria, ¿no? ¿Qué es lo que nos puede representar a posteriori, ¿no? Y sobre todo esta condición entre cómo racionalizamos los símbolos, ¿no? O sea, si soy totalmente racional, lo que debe ser, o lo que me puede representar, lo que me genera a lo mejor una parte también emocional. Dice él, ¿no? La interpretación simbólica no es una decodificación, sino una improvisación que se fundamenta en un saber implícito y obedece a reglas inconscientes, ¿no? El simbolismo es un dispositivo de tipo cognitivo independiente de los mecanismos de la percepción y del dispositivo conceptual. Participa en la constitución del saber y en el funcionamiento de la memoria, ¿no? Los principios básicos del dispositivo simbólico no son inducidos de la experiencia, sino que forman parte del equiparamiento mental innato que hace posible dicha experiencia. ¿Qué nos quiere decir aquí Dan Sperber? Es que cualquier elemento que esté a nuestro alrededor lo captamos muchas veces por una dimensión inmediata, ¿no? Pero esa dimensión inmediata está muchas veces vinculada, ¿no?, con posibles experiencias, pero si no tienes la experiencia como tal, pues al menos la puedes intuir por el contexto cultural en el cual ya estás, ¿no? El propio discurso ya me somete a generar una relación con el significado mismo. Y pues bueno, aquí obviamente se plantea, ¿no?, aquí como entre paréntesis Valleverdu, ¿no?, la antropología norteamericana y británica, ¿no?, que dentro de lo que ellos estudian, ¿no?, pues qué relación tienen los símbolos como sistema cultural en la acción social, como algo que en algún momento era parecido a lo que hacía Malinowski, por ejemplo, ¿no?, con la parte de las Islas Tobrias, ¿no?, por ejemplo,
Y pues bueno, aquí el autor Valleverdu, ¿no? Retoma pues las ideas de Dolgin, ¿no? Kepnitzer y Snyder, en donde pues esto se puede citar simplemente en que alrededor de una cultura, creencia o la personalidad lo aterrizamos con palabras. Si nos damos cuenta, se parece mucho a la idea de la cultura que también Humberto Eco nos planteaba, cuando esta parte de la unidad cultural. O sea, dime cómo sitúas con una palabra algo y entonces lo voy a situar ya dentro de tu parte de tu cultura, ¿no? Y entonces aquí es parte como hasta de una cuestión trascendental, como de Kant, ¿no? Con el significado, ¿no? O sea, parto de vincularme con la realidad, pero yo le pongo una palabra, o sea, lo vinculo como tal, ¿no? Y le pongo nombre, ¿no? Sin embargo, esa palabra, pues a lo mejor va a correlacionarse con un modo de pensamiento similar entre una cosmovisión o una parte de la ideología, ¿no? En interpretar algo mismo, ¿no? Si yo digo, no sé, hay palabras que pueden significar algo en una parte de la nación, ¿no? Muy concretamente, ¿no? Y en otra parte pueden significar otra cosa, ¿no? Por ejemplo, una hojaldra, ¿no? Y el pan de muerto, ¿no? En Puebla, pues se le dice hojaldra, ¿no? Al pan de muerto, ¿no? Y lo dan por hecho, ¿no? O como estas discusiones, ¿no? Del elote en vaso, ¿no? Funciona, ¿no? Pero esa concepción obedece a toda una situación cultural, ¿no? Entonces, implican relaciones de acción. Dime, por ejemplo, si hablas de esquites, pues obviamente hablo del centro de México, o por ejemplo la famosa quesadilla, ¿no? Obedece a una situación muy particular de un contexto, ¿no? Que derivó hasta una cuestión, hasta como gastronómica, evolutivas, ¿no? Para el centro, ¿no? Que pues ya evolucionó tanto la quesadilla que ya ni se necesita el queso, ¿no? Para hacer quesadilla, ¿no? En ese sentido, ¿no? Porque es una especie de metonimia, ¿no? Deriva, ¿no? Lo mismo que la parte, como por ejemplo, cuando hablamos de vacunas, ¿no? Ya las vacunas ya no se hacen con vacas, ¿no? Y cuando hablamos de salario, pues ya no nos pagan con sal, ¿no? Pero determinan una cuestión particular, ¿no? De acción. Se correlaciona cómo esta dimensión simbólica se aterriza en algo, ¿no? Y ahora ya situando como esta parte hermenéutica, pues como la visión de Clifford Geertz, pues bueno, aquí se sitúa como la cultura dentro de un sistema simbólico de elementos compartidos y producidos por la vida social. Eh, Aquí, pues bueno, de algún modo la significación del mundo se socializa, ¿no? Y pues bueno, esta reflexión va a estar muy de lleno en dos libros, ¿no? Que es la interpretación de las culturas y conocimiento local, que son una serie de ensayos, y que nos va a estar situando que en cualquier modo en que nos encontremos, en cualquier situación, pues el hombre ya está inserto en redes de significación que él mismo ha entretejido, ¿no? La cultura ya está interpretada. Y entonces aquí lo que da relevancia es a la acción simbólica, ¿no? Hay que verlo en su interacción, de allí que habla esta descripción densa, ¿no? Entonces es muy recurrente a veces el tema de la religión, ¿no? Por ejemplo, ahí creo que él habla de la pelea de gallos, ¿no? Si mal no recuerdo. Y en ese sentido se establece cómo hay que estar, por ejemplo, comprender cómo es esa acción para darle el sentido del significado. Si lo veíamos de la parte estructuralista, pues veíamos la palabra y de la palabra pues ya estaba inserto, ¿no? La cultura. En esta parte sí tienes como que vivir el campo, ¿no? Como tal. Bueno, no quiere decir que Levi-Strauss no haya hecho trabajo de campo, sino que más bien va reduciendo haciendo más diagramas, ¿no? De cómo funciona la cultura. En este caso, pues se expande, ¿no? La dimensión de lo que él llama la descripción densa para tener todos los elementos de datos posibles, ¿no? De cómo funciona una cultura, ¿no? Y aquí, pues en ese sentido, la antropología es hermenéutica, ¿no? Trata de dar orden a lo disperso, ¿no? De todo ese mare magnum de datos, de cosas, cómo funciona el ser humano, pues la antropología es lo que lo organiza, ¿no? Como tal.
Aquí van a haber visiones similares, ¿no? Como la visión de David M. Snyder, ¿no? Como también nos dice que la cultura es un sistema de símbolos y significados, ¿no? Las unidades de la cultura, ¿no? La unidad mínima son unidades de significación. Son indiferentes estas unidades a su existencia objetiva, ¿no? O sea, aquí se parte mucho cómo es la intersubjetividad, ¿no? O sea, cómo le damos sentido a las cosas, ¿no? Y cómo toda una cultura depende mucho de la visión etnográfica, o sea, cómo uno accede precisamente a esos datos, ¿no? Otro, bueno, este es otro personaje, ¿no? Que también va por esta línea hermenéutica interpretativa, ¿no? Que es la relación con el consenso y el símbolo, ¿no? Alrededor de cómo la mayoría ve la representación de algo que nos llame la atención, un color, un elemento, un objeto, ¿no? Pues debe haber una especie de consenso, ¿no? Y estos deben de tener una conexión precisamente con este mundo útil, ¿no? Por ejemplo, si son vasijas de barro, ¿no? Pues obviamente están determinando que pues, ahí llevan agua, ¿no? Entonces es una cultura acuífera, ¿no? Qué sé yo, bueno, debe tener todo este sistema de correlaciones. Otro es Marshall Salins, ¿no? Con un enfoque holístico, ¿no? O sea, recupera varios elementos para dar o situar cuál sería la dimensión posible en esta reflexión. Relación de la visión naturaleza con la parte cultural, ¿no? En esta simplificación de lo que es la ecología cultural, en términos de cómo la dimensión o la transformación de los elementos que están en nuestro entorno, pues bueno, tienen un sentido material, pero en función de nuestra vida social, ¿no? Hay una dimensión de apreciación en esta parte materialista económica. Y bueno, otro personaje que es tan importante como Clifford Geertz, pues es Victor Turner, ¿no? Que retoma los elementos de C.G. Jung, ¿no? Que son signo y símbolo, ¿no? Dentro de una postura muy holística también, ¿no? De ver cómo lo interpreta el contexto, ¿no? Jung, que se fue a hacer etnografía oriente y luego vino con esta idea de la sombra y el alma, ¿no? Etcétera, y de ahí derivaron a muchos estudios sobre el arquetipo, ¿no? Pues bueno, aquí Turner pues va a hablar un poco de cómo se nos presenta el símbolo, ¿no? Qué sentido o qué dirección tiene, ¿no? O sea, si tiene un fin positivo, un interés humano, etcétera. Y que muchos de estos, pues bueno, pueden estar en función referencial o de condensación, por ejemplo, como en un ritual, ¿no? O sea, si pueden ser como de la vida cotidiana o están específicos dentro de un espacio y contexto determinado, ¿no? También habla de la liminalidad, que son, por ejemplo, rituales simbólicos, como por ejemplo para nosotros podría ser como el bautizo, la primera comunión, los 15 años, las bodas, ¿no? O sea, como que se sitúan pasos de vida, ¿no? En las culturas muchas veces se hace como la primera cacería, etcétera, ¿no? Hay muchos rituales de paso. Y que, por ejemplo, con la pandemia algo que perdimos mucho pues fue el ritual de paso de despedirnos de un ser querido, porque en esa dimensión la liminalidad funciona como una etapa para los que siguen viviendo. Entonces, tiene un fin simbólico. Quien no se haya despedido de un ser querido, ¿no? Que quería mucho, pues obviamente lo va, como dicen por ahí, vas a tener ahí a tu fantasma. Pero es un fantasma psicológico porque no te despides de él y no haces esa etapa de cierre, ¿no? Muchos tienen el fantasma, ¿no? Por ejemplo, de la tesis, ¿no? Precisamente porque no cierran ese ciclo y entonces no concluyen esa liminalidad, por ejemplo, de titularse, ¿no? Eso también es una cuestión bien interesante. O hay personas que, por ejemplo, no cierran una relación y ni siquiera se despiden, etcétera, y van a tener ese fantasma, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante, ¿no? Para la vida cotidiana. En esa dimensión, pues bueno, generamos una especie de narrativas, ¿no? Bueno, ahorita, bueno, ya no comenté un poquito de algo de Víctor Torre, por ahí tiene un texto del cura Hidalgo, ¿no? Entre cómo se genera una narrativa, ¿no? Entre la revolución de independencia, en ese sentido, cómo se construye el personaje del cura Hidalgo, ¿no? Alrededor de cierto contexto histórico, ¿no? Y ahí es cuando, pues en la historia,
quien hace historia, pues también genera esta situación de transformación, ¿no? Reflexiones generales, ¿no? La antropología como transdisciplina o multidisciplina recoge diversas posturas sobre el análisis de la significación, pero desde ciertas tradiciones de pensamiento. Durante el avance del siglo XIX y XX se pueden vislumbrar diversas reflexiones sobre el símbolo como un alcance de la actividad social o religiosa. Es viable que muchos de los elementos vistos aquí sean afines a la gran diversidad de posturas que se han visto durante un curso de teorías de la significación para comunicación, lo cual permite ver que desde la reflexión de los significados trasciende varias disciplinas, ¿no? O sea, estamos en esta dimensión, pues obviamente planteando esta reflexión, ¿no?, que tenemos aquí. Y bueno, la antropología simbólica alcanza diversas reflexiones filosóficas de antaño sobre el conocimiento humano y la realidad misma, pero se van enfocando a la reflexión sobre el ser humano y su actividad. O sea, el signo no es en sí el sentido fundamental, pero siempre y cuando esté alrededor precisamente de la reflexión del ser humano. La antropología simbólica surge como una manera de rodear un fenómeno humano y social a partir de cómo influyen las creencias y los pensamientos en la vida social. El eje de representar o simbolizar permite entender parte de la cosmovisión, la identidad o la cultura de una comunidad. Las grandes escuelas se plantean entre discusiones muy particularistas o generalistas del ser humano, ¿no? O sea, la parte como analítica del discurso o la parte generalista sobre la interpretación. De la visión moderna se descarta a Clifford Geertz por su dimensión hermenéutica del mundo humano a partir de su complejo tejido interpretado, ¿no? Lo cual implica comprender el sentido de la acción alrededor del símbolo, ¿no? Entonces, pues bien, este, pues obviamente este texto que ustedes revisaron, ¿no? Supongo que a lo mejor lo poco que comentaron sobre el texto, como bien he dicho, no son clases magistrales, pero son una guía a estas presentaciones. Simplemente la idea es plantearnos dentro de este eje de discusión frente a todos ustedes, pero me imagino que a lo mejor muchos de ustedes estuvieron realizando el trabajo final de la materia, algo he ojeado por ahí, y pues bueno, ya comentando en esta parte a lo mejor que es más burocrática y que no me gusta a lo mejor situar como siempre, ¿no? Pero pues bueno, vale la pena a veces plantear, ¿no? Dentro de todo esto, pues que pues bueno, alrededor de todo este curso, ¿no? Estoy ahorita con la plataforma, ¿no? Están viendo un poquito para que se vea, ¿no? Bueno, aquí hay un límite por acá atrás, pero bueno, algo me preguntaba, ¿no? Primero, digo, los primeros trabajos, pues bueno, lo que yo voy revisando, ¿no? Si no, voy a ir, eh, aquí, por ejemplo, aquí me dice acá atrás, bueno, voy a quitarme tantito de la pantalla, ¿no? Que no me vea y que puedan ver lo que yo estoy viendo. Por ejemplo, aquí lo que me dice pues, el sistema, ¿no?, de evaluación, pues aquí ya no tengo pendientes por calificar, ¿no? Tarea 1, ¿no? En la tarea 2, pues obviamente, aquí obviamente tengo pendientes por calificar, ya no tengo, ¿no? Entonces, en la tarea de 3D PERS, aquí tampoco, ¿no? Pero si hay algunos otros, pues lo tendré que ir checando, ¿no? Aquí pues tengo ya algunos calificados, me faltan 3, ¿no? Por ejemplo. Y así voy, ¿no? Entonces, así que todos, pues no tanto, ¿no? Por ejemplo, aquí sí me faltan varios, ¿no? En análisis del cuento, ¿no? Sí me faltan 5 por calificar. Ahí a lo mejor sí puede estar
el del compañero, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero, pues sí, en ese sentido, bueno, de los foros de participación, pues bueno, esos, digo, también se evalúan, ¿no? De aquí de la tarea 7 me faltan 3. Y así, ¿no? Aquí de la tarea 10 que era un opcional, ¿no? Es para, en este caso, pues bueno, déjame ver si, em, dónde había dejado la parte de, este, si había dejado el espacio para alguna tarea trazada por aquí. No me parece. Bueno, sí, en algunos casos, por ahí que les comentaba por ahí por correo electrónico, yo creo que el día de hoy se abre por aquí en esta parte, la parte aquí del trabajo final. Voy a abrir un espacio como para que entreguen una tarea atrasada, ¿no? Obviamente en el sentido de que pues algunos no lograron pues a lo mejor como tal entregarlo todo, ¿no? Y pues para que no tengan problema con la entrega de trabajos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, pues ya hemos trabajado. Lo que sí también iba a aprovechar a comentar, ¿no? Pues obviamente el trabajo final, pues bueno, ahí venían todas las reglas, ¿no? Etcétera. Algo les había comentado en algún momento, ¿no? Que pues simplemente es un análisis, ¿no? Ustedes escogen el tema, ¿no? Y pues obviamente esto tiene que reflejar precisamente, pues, que hayan cursado al menos la materia, ¿no? De teorías de la significación y que pues uno no se saque de la manga cualquier tema, ¿no? Si, digo, pues a lo mejor no falta el alumno que es muy fan de Justin Bieber, ¿no? Y pues veo, pues voy a hacer mi trabajo de Justin Bieber y pues hablo de la vida de Justin Bieber por ahí en 5 cuartillas, ¿no? Y ese es mi trabajo, ¿no? Y dices, pues bueno, hablas de la biografía de este cantante y este personaje, pero al final no me haces un análisis ni hermenéutico, ni semiótico, ni pragmático, ni estructural, ¿no? O sea, al menos, eh, bueno, sería muy interesante, por ejemplo, ahí ver cómo, por ejemplo, las chicas, ¿no? Por ejemplo, se desgarran, ¿no? Las prendas precisamente por no encontrar un boleto y en ese sentido sí es un análisis de interpretación simbólica sobre un mito generado por la televisión y ahí a lo mejor se genera una narrativa, etcétera. Y ahí lo que importa mucho es el planteamiento, ¿no? Entonces, o acabo de leer un libro, pues me interesó mucho, pero pues a lo mejor no, pues simplemente hablo del libro y agarro cosas que me interesan por ahí de internet, pero pues ni en mi bibliografía pues ni siquiera hablo eh, de alguno de los textos que me hayan sido como filtro para esos datos, ¿no? Entonces, si tienen la oportunidad de a lo mejor de los que han entregado su trabajo antes de que los califique, ¿no? Que a lo mejor digan, bueno, voy a mejorar mi trabajo, ¿no? Todavía tienen unas horas, o bueno, no sé a qué horas cierra la plataforma. Creo que ahorita, bueno, no tengo a ver si aquí tengo la fecha exacta, ¿no? De cuándo cierra y hasta cuándo lo pueden subir. Pues obviamente, pues hagan ese esfuerzo, ¿no? Todavía tienen pues hasta así que el corte, ¿no? El corte como tal es hasta mañana, ¿no? A las 23:59. Entonces, pues bueno, espero que logren, ¿no? Acotar mucho estos detalles, ¿no? Y pues bueno, en ese sentido, pues pues bueno, vamos poco a poco, ¿no? Digo, hay muchos compañeros que también les faltan trabajos. Voy a abrir un espacio para alguna tarea atrasada, ¿no? Porque pues sí, o X razón, ¿no? Y para no hacerme bolas abriendo a cada rato con cada uno de ustedes, ¿no? Que las prórrogas, etcétera. Voy a abrir un espacio, ¿no? En un ratito, ¿no? Para que ustedes puedan subir una tarea atrasada y pues bueno, compensar, ¿no? En ese sentido, esta, bueno, yo entiendo, ¿no? O sea, también he sido estudiante y que estoy trabajando y pues bueno, es difícil, ¿no?
Entonces, bueno, no sé si alguien tenga alguna duda, pregunta, comentario, sobre todo pues ya cerrando el curso, no sé cómo se hayan sentido, sé que muchos comentarios en particular en correos electrónicos me han dicho que pues, les ha costado mucho trabajo este tipo de materia porque es muy filosófica, las lecturas son largas, pero bueno, eso de que las lecturas son largas, pues bueno, creo que la mayoría de los estudiantes que llegamos a la universidad, pues sabemos que una lectura por el nivel de comprensión, pues bueno, las lecturas no van a dejar de ser grandes, ¿no? Pero no por ser grandes que sean buenas, sino por el tipo de contenidos que obedece el temario y sobre todo porque, pues además es un sistema de universidad abierta, ¿no? Que trata de plantear aquí dudas, ¿no? Y preguntas, ¿no? Entonces, yo estoy aquí precisamente más para generar ese diálogo, ¿no? Entonces, pues antes de que yo me quede todos los micrófonos y cerrar este curso, nos quedan 20 minutitos en que cada uno de ustedes quiera dar una opinión y pues bueno, adelante, Jesús. Disculpe, profesor, yo ya entregué mi trabajo final, aunque me gustaría saber si hay algo que le pueda modificar. Bueno, no sé, a mi parecer, creo que abarqué bien sus puntos, pero pues me gustaría si le pudiera dar una checada para ver si lo corrijo o así ya lo dejo. Sí, bueno, en algunos, ahorita dije unas generalidades, ¿no? Pero así más, déjame, bueno, ahorita mientras, eh, si ahorita me da tiempo, pues ahorita mismo porque sí, o sea, digo, ojeé unos, en la mañana y pues obviamente, nada más para acordarme cuál era tu tema, eh, ahorita si lo tengo por aquí, abierto, ¿no? Ya, que tu trabajo era este análisis, ¿no? De una serie, ¿no? Sí, así es. Sí, mira, no, bueno, el trabajo está, completo, o sea, de hecho, hasta rebasaste como que las páginas, ¿cómo se llama? Reglamento, bueno, las páginas sugeridas, ¿no? Pero la de construcción por partes está muy bien. O sea, eso sí se hace muchas veces en la semiótica, o sea, que es como de construir los elementos que tiene un elemento, o sea, es un principio fundamental en la dimensión artrológica, ¿no? De Roland Barthes, lo que hacemos es separar los elementos, ¿no? Ahí tienes por ahí unos elementos ahí icónicos, ¿no? Que sirven, ¿no? Mucho para hacer el contraste, ¿no? Quizá a lo mejor podría generarse más la dimensión ahí en la reflexión final sobre el carácter, pues no sé si les puse la guía de preguntas por ahí, en la parte de las conclusiones, como una sugerencia, ¿no? De hasta cuáles son los límites del modelo que usaste, esto para qué más puede servir, para si puede ser como un tema, por ejemplo, de investigación de tesis, de investigación, bla, bla, bla. Bueno, ahí creo que sí puse ahí las preguntas, ¿no? Entonces ahí a lo Sí, mejor ahí a lo mejor expláyate un poquito más nada más para ver el trasfondo precisamente analítico desde la postura, porque bueno, vi que usaste por ahí algunos elementos como de construcción como de Gray más por ahí. ujú, Entonces, sí, en ese sentido, ver cuáles son los límites de la teoría, etcétera, ¿no? Entonces, así en general, pues solamente sería como esa sugerencia, ¿no? Lo demás, pues creo que sí, bueno, sí, te enfocas mucho a deconstruir, obviamente, la parte anecdótica, ¿no? Pero sí, como que a lo mejor, en dado caso, como que reforzar todavía un poquito más que nada, la parte de la teoría, ¿no? En este caso, ¿no? Como vamos a usar por ahí, o señalar, ¿no? Que aquí están las partes como los más subrayo agrego más, etcétera, ¿no? Pero creo que en general bien, ¿no? O sea, por lo solicitado, ¿no?
Y Ok, pues entonces nada, sería el explayarme más en la conclusión y agregar señalar qué teorías fue la que utilicé para construirlo, citar al autor y demás, ¿no? sí, 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 sí. Sí, aunque no sea una cita textual, pero sí hacer la referencia, bla, bla, bla. Porque, o sea, sí los tienes en las fuentes generales, ¿no? Sí, Entonces, sí, más bien por ese lado, ¿no? O sea, aunque sea pues solamente en este caso, Greimas, ¿no? En este caso, pues más bien situar esos elementos, ¿no? Y que Greimas, pues el esquema es muy sencillo, ¿no? Entonces, pues la verdad es que, em, digo, es muy pesada la teoría, pero su esquema es muy, 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 muy delgadito, ¿no? En esa parte, ¿no? Entonces, por lo demás, pues sí, ¿no? Bien, eh, digo, creo que la plataforma creo que permite entregar, creo que dos trabajos, ¿no? Creo para esa actividad. Entonces, pues puedes volver a subir ya el archivo mejorado, nada más le pones ahí que está pues, final mejorado o algo así, ¿no? ok, gracias, profesor. Sale. Marta Abigail, adelante. Bueno, yo nada más como comentario de la clase, pues me parecen los temas bastante interesantes, solo que sí los libros, bueno, si le doy el tiempo, sí los logro entender, pero quería agradecerle la parte de la explicación y todo eso, porque siempre, bueno, me aclaran más los temas y las teorías. Entonces, pues sí, me gusta la clase y los temas en general. Y gracias. Muchas gracias. Obviamente, yo sé que, pues bueno, a lo mejor ya en el curso de las materias que van a ir tomando posteriormente, pues a lo mejor ya difícilmente a lo mejor nos vamos a volver a encontrar, pero a lo mejor tal vez nos encontremos, ¿no? Si quieren después hacer su tesis con un servidor o su tesina. La tesina creo que a veces es más rápida, pero no por ello deja de ser profunda. Pero, o en algún caso, ¿no? A lo mejor sí, no dentro de su examen profesional, si me escogen, etcétera. Bueno, por ahí obedece a otras cosas. Pero, pues sí, la materia que ustedes luego van a seguir después de esta, idealmente, ¿no? Porque, bueno, creo que ustedes pueden escoger entre publicidad y discurso audiovisual. Pues bueno, lo que les recomiendo es que lleven la de imagen y discurso audiovisual, que es pues la línea que continúa, ¿no? Sobre todo la discusión de la parte de la significación, más en términos teóricos, ¿no? O sea, el corpus de esa materia, pues obviamente tiene todo ese trasfondo filosófico y van a reforzar muchas de las cosas que vieron aquí. Desafortunadamente, bueno, esa materia yo la impartía en sistema escolarizado. Actualmente, pues, después de 5 periodos o más, ya no recuerdo tanto, pues bueno, me la dejaron de asignar, pero de todas maneras, por ahí debo tener materiales y sugerencias para esa asignatura. No sé cómo estén mis tiempos para el siguiente semestre. Este semestre estuvieron un poquito apretados. También una disculpa si de repente andaba un poco desvelado, pero pues bueno, hay veces en que el trabajo y la docencia pues la tenemos que darle su respectivo tiempo, ¿no? También para preparar las cosas, etcétera. Y lo hago con gusto, ¿no? Realmente siempre para mí dar este tipo de sesiones y clases, pues ha sido un orgullo y pues para mí es un espacio eh, que me permite, ¿no? Conectar muchas veces elementos de reflexión con los alumnos, ¿no? Que es un espacio que en muchos otros lugares, ¿no? Cuando el trabajo, ¿no? En la vida cotidiana a veces no se tiene. Entonces, para mí es importante, ¿no? Este vínculo académico, intelectual, y pues, son espacios de discusión, aunque a veces me dejaban las clases magistrales, ¿no? Porque luego no siempre participaban, pero agradezco mucho su participación y pues obviamente gracias por el comentario, ¿no? Yo en lo que pueda, eh, pues pueden contactarme posteriormente, ¿no? También si tienen alguna duda o comentario.
trataré de ser lo más atento posible, ¿no? Este semestre pues, se me juntaron muchas cosas en mis faenas diarias, pero pues bueno, muchas gracias. No sé si alguien más quiera comentar algo. También pues son cuestiones de mejora, ¿no? Digo, este, hay veces que me gana el tiempo y pues bueno, no puedo calificar todo de un jalón, ya lo he comentado, pero la intención es buena, ¿no? En ese sentido, saben que pues, las clases pues las trato de hacer de la mejor manera posible. El siguiente semestre pues seguramente pues ya estaremos tal vez en la facultad, tal vez nos podamos ver en algún momento, ¿no? Y de cualquier manera, pues bueno, no sé, bueno, creo que tengo que ir a firmar dentro de 8 días, ¿no? Entonces, por ahí andaré, ¿no? Por ahí, en la facultad posiblemente el siguiente sábado, ¿no? Pues Profesor. sí, dígame. No, nada más rápido. ¿Cuánto tiempo va a dejar aproximadamente para entregar tareas o tarea atrasada? Mira, yo en el momento ahorita que abra el espacio, yo creo que lo voy a dejar, yo creo que al viernes, yo creo, ¿no? Para que y yo el siguiente fin de semana pues ya haga ya los promedios. En la plataforma van a aparecer sus promedios, eso es importante. Obviamente los pongo con el número de cuenta para que no digan, ¿por qué tal fulanito, etcétera? Y pues bueno, no. X, ¿no? La cuestión es que sí, como ya yo creo que tengo que subir calificaciones ya pues lo más seguro es que creo que después del sábado siguiente, entonces para ya tener las calificaciones, yo creo que de sábado a domingo las ven y el siguiente lunes pues ya aparecen en su historial académico, ¿no? Entonces yo creo que lo dejaré yo creo que al día 24, creo que es el viernes, pero pues obviamente no se confían, ¿no? Entonces yo ahorita en un momento abro ese espacio, ¿no? Cree que ya aparecía, pero creo que tengo que ahorita configurarlo. Como estoy en el módulo de lector, no, ahorita no puedo cambiar esa parte, pero abro ahorita el espacio. Va a aparecer ahí al lado de trabajo final, así como una tarea trazada, ¿no? Entonces, para que no se espanten o no. Ahorita yo me apuro en hacerlo. ¿Sale? Sale, gracias. Ok. ¿Alguien más por ahí? Bueno, por mi parte, pues la materia se me hizo muy interesante. Me gusta mucho el análisis audiovisual y creo que sentó las bases para que yo pueda más adelante, que no se me dificulten los conceptos pues, de la materia en sí, de la especialización. Y bueno, pues agradecerle por el tiempo y por lo bien trabajado que estaba el video, lo dinámico que era y, bueno, tal vez no siempre participé, pero es que era complicado encontrar el momento. Pero pues, gracias por lo dinámico que fue. Gracias, gracias. Bueno, si supieran toda la parte de aquí detrás de cámaras, pero bueno, ha sido una inversión, pero creo que ha valido la pena, porque, pues bueno, ha valido la pena en términos de tratar de hacer dinámico. Esto me gusta, bueno, realmente, por ejemplo, aquí lo único que sí veo que ya no me daba tiempo de las sesiones es hacer un Kahoot o algo así, pero o usar más cosas más interactivas, ¿no? Que a lo mejor, no sé cómo se dé el siguiente semestre, a lo mejor me llevo mi arnés para hacer las clases online, no lo sé, pero ya estaré transmitiendo ahí en la facultad, pero yo ya tengo rato en esta parte de distancia, pues ya llevo como unos
12 años, desde el 2011 creo que he trabajado en Suayet y pues bueno, a mí me ha encantado trabajar a distancia, pero sé que el perfil del estudiante de sabatino es muy diferente. Entonces también he sido tratado de, pues bueno, obviamente esta clase yo hasta hace unos años pues las daba sabatinas, ¿no? No había problema, ¿no? Con lo de la pandemia pues me permitió tratar de adecuar muchas cosas de mi cuarto a hacerlo un estudio, pero esta parte de la comunicación constante, pues bueno, sé que, pues bueno, ha sido un semestre complicado también para mí, ¿no? Entre tratar de salir adelante con este trabajo y la academia, pero pues bueno, de todas maneras, me dará gusto verlos entre los pasillos el siguiente semestre, que nos veamos, estrechemos las manos ya sin tanto miedo de la pandemia. Sin embargo, hay que de todas formas seguirse cuidando, ¿no? Con las medidas básicas. Sé que algunos de ustedes se conectan desde la facultad, pero pues bueno, voy a tratar de que, pues bueno, esta comunicación que mantuve, pues bueno, seguirla manteniendo con ustedes, ¿no? Ya después, pues obviamente, pues bueno, tienen mi correo electrónico, etcétera, ¿no? Y pues gracias también por su asistencia. Gracias, Jesús. ¿Alguien más? Ya para despedirse. ¿Nadie más? Bueno, pues entonces, pues me despido formalmente, ya como tal, pues obviamente la comunicación que ya vamos a tener va a ser por la plataforma y en dado caso por correo electrónico. Obviamente, pues vi que varios compañeros pues ya dejaron de conectarse pues desde hace varias sesiones, ¿no? Y que también dejaron de entregar trabajos. Pero pues obviamente si ven la grabación también pues les mando un mensaje que tampoco desistan, ¿no? Que el siguiente semestre pues voy a volver a impartir la asignatura si quieren tomarla, o pues bueno, va a ser grato, ¿no? Que nos veamos aquellos que no logran aprobar. Que bueno, que más que nada los que no logran aprobar casi son los que desertan o realmente no tienen ningún trabajo, pero en ese caso vamos obviamente pues yo evalúo, ya ahí checarán, bueno, los parámetros de la evaluación ahí en la plataforma están dichos, ¿no? En el programa que les di en un principio. Pero pues bueno, ha sido un gusto como siempre, pues ser docente, ¿no? De sistema de universidad abierta, ¿no? Y que pues obviamente pues tener el gusto, ¿no? De siempre estar a la orden del día, ¿no? Y tratar pues de estar dialogando, ¿no? Creo que es el mejor espacio para luego discutir muchos temas. Entonces, les agradezco a todos ustedes, ¿no? Que se estuvieron pues conectando, que se estuvieron pues comunicando, ¿no? Pero de todas maneras pues estaremos pues en contacto, en comunicación. Y pues muchas gracias a todos ustedes, todos los que se conectaron, Dulce, Israel, Jesús, Marta Abigail, Nayeli González, no sé si alguien me falte o ya se desconectaron, pero muchas gracias. Y pues bueno, ahora sí nos estamos comunicando ya nada más para el cierre. Voy a estar revisando sus trabajos durante la semana y ahí les daré obviamente la plataforma, los comentarios y si ya es posible, pues irles señalando el promedio final con el cual ustedes tendrían la calificación de la materia, ¿no? Entonces, muchas gracias, hasta luego y pues hasta siempre. Es un gusto y esto fue nuestro curso de
Teorías de la significación, semestre 2022- para el sistema de universidad abierta, alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y alumnos de Ciencias de la Comunicación. Gracias y hasta la próxima. Gracias, Hasta profe. luego, Buen profesor. día. Gracias. Adiós. Adiós, hasta luego.